Hace 2000 años el Señor Jesús indicó estas señales del tiempo del fin. Ahora, si tú en algún momento escuchas de creyentes o personas que dicen ser creyentes, pero como cuestionan la divinidad de Jesús y van a querer hablar del Jesús histórico, del Jesús humano, una pregunta que podemos hacer es, ¿ese Jesús humano cómo sabía hace 2000 años la trayectoria del mundo? Porque la verdad es que en este pasaje que Armando ha leído, tenemos una trayectoria de los 2000 años y lo que está pasando hoy en día. Así que si vamos a reducir al Señor Jesús a un simple ser humano, que es lo que cada vez más evangélicos quieren hacer, tienes un gran problema con este pasaje para explicarlo. Ahora, como creyentes, cuando escuchamos de terremotos o tsunamis o guerras, ¿cuál es nuestra reacción? Por lo general, el creyente reacciona diciendo, ya se acerca el fin, ya la segunda venida viene. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? ¿Se acuerdan de esas falsas noticias que daban la vuelta? Que te van a inyectar con un chip, el anticristo ya viene, Bill Gates es el anticristo. Ya hay creyentes que son expertos en exagerar, ¿ok? Expertos en exagerar. Lamentablemente, como tantos evangélicos han exagerado la reacción, ahora tenemos la otra reacción, que es apatía. Es decir, no, nada de esto tiene que ver con el fin de los tiempos, la iglesia siempre exagera, hay que tomar las cosas con calma, esto siempre ha pasado, así que no hay que perder la tranquilidad. Así que la pregunta esta noche es, ¿cómo manejamos eso? Entre un extremo de exagerar y el otro extremo de ignorar. Creo que cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia nos advierte de que estas cosas no son nuevas. ¿Ya? Hoy vamos a estudiar versículos 6 al 8, que tiene que ver con guerras, con pestes, con terremotos. Y la verdad es que esas cosas siempre se han dado. Pero lo que la Biblia parece dar a entender es que estas cosas, aunque siempre ocurren, hacia el fin del mundo van a ir incrementando. Ahora, para confirmar eso, vamos a complementar esta noche, en primer lugar, la lectura de Mateo con unas lecturas de Apocalipsis. Así que vamos a empezar con Apocalipsis, el capítulo 6. Si pueden buscar en sus Biblias, el capítulo 6 de Apocalipsis. Aquí tenemos los sellos, ¿no es cierto? Y vamos a leer los sellos 2, 3 y 4. Y vamos a pensar cómo estos sellos encajan con lo que Cristo enseñó en Mateo 24. ¿Ok? Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al versículo 8. Dice de la siguiente manera: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Y qué pasó ahí? Salió otro caballo bermejo. El que lo montaba le fue dado poder, ¿para qué? ¿Qué dice? Para quitar la paz en la tierra, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Está hablando de guerra, ¿no es cierto? Está diciendo, el segundo sello indica va a haber más y más guerras. Versículo 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Eso qué está hablando? De escasez de alimentos y la inflación de los precios. Así que el tercer sello tiene que ver con la falta de alimentos y los precios van subiendo. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Pueden notar ahí entonces, este cuarto jinete, el cuarto sello, está hablando también de muertes, ¿no es cierto? Muertes en gran escala, pero no solamente por guerra, sino por hambre, por mortandad, podemos llamar por pestes y por plagas y por desastres naturales. Ahora puedes ver en el cuarto sello qué porcentaje de la tierra o de los seres vivientes van a morir. ¿Puedes mirar ahí? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos van a morir? Una cuarta parte. Ya marca eso porque va a ser importante para comparar en un momento, ¿ya? Así que los sellos hablan de guerra, escasez de alimentos, alza de precios y la muerte de una cuarta parte de la tierra por estos desastres. Una cuarta parte. Eso es fenomenal, hermanos. 25% de la población humana que va a morir por estas cosas. Obviamente no hemos llegado a eso todavía. Aunque están muriendo más y más personas, no hemos llegado todavía a este promedio de una cuarta parte. Ahora vamos al capítulo 8 y vamos a leer las trompetas. Vamos a leer las primeras 4 trompetas para ver qué más nos dice de este tema de guerras y desastres naturales. Apocalipsis capítulo 8 y vamos a leer versículos 7 al 12. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Ahora, recuerden, en los sellos era una cuarta parte. Aquí tenemos una tercera parte. ¿Qué significa? Que está aumentando el problema. Hay un incremento en sufrimiento, ¿ok? La tercera parte de los árboles se quemó. La tercera parte. 33% de todos los árboles del planeta Tierra se van a quemar. ¿Será posible eso? Vamos a ver esta noche. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otra vez este porcentaje, la tercera parte. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. ¿Ok? Una tercera parte de los peces mueren como consecuencia de esta trompeta. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Noten esta transición. Primera trompeta era la tierra. Segunda trompeta era el mar. Tercera trompeta, agua dulce, los ríos, ¿no es cierto? Las fuentes de aguas dulces. Ahora el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Así que a lo largo de estas trompetas está indicando que diferentes elementos del mundo natural va a ser afectado y una tercera parte va a ser destruido. Versículo 11 no leímos, pero versículo 11 también dice, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Así que hermanos, aquí tenemos entonces este complemento en Apocalipsis, las trompetas, está hablando también de catástrofes naturales, pero afectando ahora no una cuarta parte, una tercera parte, ¿ya? Incrementando. Ahora vamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Vamos a las copas de ira. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Capítulo 16, los primeros 9 versículos. Las primeras 4 copas de ira. Versículo 2, para empezar a leer. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra.
Noten, igual que la primera trompeta, aquí la primera copa de ira afecta a la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Ahora, ahí no dice un porcentaje, ¿no es cierto? No dice una cuarta parte, no dice una tercera parte. Da la impresión que esto es algo absoluto, para todos. Vino una úlcera maligna sobre todos los hombres, no solo un porcentaje. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerte. Y murió todo ser vivo. Ya, noten eso, todo ser vivo. No una cuarta parte, no una tercera parte. Ahora en las copas de ira murió todo ser vivo. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de aguas. Se convirtieron en sangre, todas se convirtieron en sangre. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Otra vez, no dice un porcentaje, da la impresión que todos. Así que, hermanos, lo que estamos diciendo es lo siguiente. La Biblia indica que estos fenómenos, guerras, pestes, plagas, terremotos, catástrofes a nivel regional o mundial, esto no es nada nuevo. Desde el primer siglo se han dado. Pero el libro de Apocalipsis indica que va a haber un incremento. Primero una cuarta parte, luego una tercera parte, luego totalmente. Eso es lo que debemos esperar entonces. Al pasar los años y al acercarnos al fin, vamos a tener los mismos fenómenos, pero en un nivel aumentado. ¿Ok? Quiero que capten eso al comienzo esta noche. Muy bien, ahora ustedes van a hacer un trabajo en sus mesas. Ya la razón por la cual están en mesas es para que trabajen esta noche. ¿Ok? Quiero que hagan dos tareas. Van a conversar dos preguntas. Ya pueden conversar, alguien puede tomar apuntes quizás. Pregunta número 1 para conversar. ¿Dónde se están dando guerras y tensiones militares hoy en día? ¿Ok? Primer tema para conversar, a ver su conocimiento de la actualidad, qué está pasando hoy en día. No estoy hablando de la historia, estoy hablando de 2022, ¿ok? Ahora, en junio 2022, donde hay guerras y donde hay tensiones y posibles guerras en el futuro, ¿ok? Eso es una primera cosa para conversar. A ver, junten toda la información que cada uno tiene para ver cuántos saben. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las catástrofes mundiales que se están dando hoy en día? ¿Ok? ¿Cuáles son las grandes catástrofes que se están dando que afecta a muchas partes del mundo? No solo una pequeña región, sino muchas partes del mundo. ¿Ok? Lo que la Biblia llama pestes o plagas o terremotos o cosas así. ¿Ya? ¿Qué cosas se están dando hoy en día que está produciendo mucha muerte y que podría producir más y más muerte en estos años venideros? ¿Ok? Les voy a dar unos 5-10 minutos para conversar entre ustedes y luego vamos a continuar con el tema desde aquí adelante. ¿Ya? Así que vayan conversando entre ustedes. ¿Ya? Resistan la tentación de mirar su celular. ¿Ya? La idea es que qué es lo que saben, no lo que pueden investigar. ¿Ya? Cualquiera puede investigar. ¿Ya? Primero empiecen con su conocimiento y cuando han llegado al fin de su conocimiento, ahí sí usen su celular para ampliar un poco más si quieren. ¿Ok? Así que adelante, hermanos. Muy bien, hermanos. Espero que ese tiempo les ha ayudado a poder compartir lo que van escuchando los noticieros de lo que está pasando en el mundo actual. Es muy importante como creyentes que sepamos qué está pasando a nivel mundial para poder leer las señales de los tiempos. Y pueden conservar lo que han escrito ahí durante esta noche en el tiempo que nos queda.
mucho de lo que ustedes ya han conversado lo vamos a comentar aquí adelante y algunas cosas quizás extras que ustedes han notado les va a servir para ustedes. Pero vamos a empezar esta noche con guerras. Ya aquí en Mateo 24 y el versículo 6, el Señor es muy claro, ¿no es cierto? Una señal de los últimos tiempos es: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mateo 24, el versículo 6. ¿Y qué dice el Señor? Mirad que no os turbéis, ya no entren en pánico. El mundo va a entrar en pánico. Hoy en día el mundo está en pánico por Ucrania. Lo que el Señor dice es que su pueblo no tiene por qué entrar en pánico. Él nos está advirtiendo de antemano lo que va a pasar. Y el Señor añade: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que no hay que pensar que porque hay guerras, de repente ya está a la vuelta el anticristo y viene el fin del mundo. No, Cristo dice, no es el fin todavía. Estas cosas son los principios de dolores. Y versículo 7 añade: se levantará nación contra nación, reino contra reino en todo el mundo. Ahora, ustedes saben, ¿no es cierto? Y hermanos, si quieren pueden voltear sus sillas para mirar aquí, si les es más fácil, como gusten. ¿Dónde empezaron las guerras? A ver, para pensar un momento esta noche, ¿ya? ¿Dónde o cuándo empezaron las guerras? Génesis capítulo 4. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Génesis 4? Abel y Caín. Se dio una rivalidad entre Caín y Abel, y Caín se levanta y mata a Abel. Ahí empieza el gran problema que da lugar a las guerras. Ahora, por 2000 años, desde el tiempo de Cristo, han habido cada vez más guerras en todo el mundo. Y lo triste es que las guerras han cobrado más y más vidas. Por una sencilla razón: las armas son más sofisticadas y eso permite matar más personas. A la antigua matabas con un arco y flecha. Hoy en día lanzas un misil. Obviamente vas a matar muchas personas más, ¿no es cierto? El siglo pasado hubieron 2 guerras mundiales, ¿no es cierto? La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. ¿Cuántas personas murieron? 20 millones. 20 millones de personas. ¿Ok? Para poner en contexto con la pandemia, por ejemplo. El mundo se ha escandalizado porque han muerto 6 millones. Pero en la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones. Y luego de unos años, increíblemente, se dio una Segunda Guerra Mundial. Las naciones habiendo dicho: no vamos a pelear más, no vamos a permitir nunca más una guerra mundial. Y dentro de 20 años había otra guerra mundial. Peor todavía que la primera. Porque en la Segunda Guerra Mundial murieron entre 60 y 80 millones. Es una cifra escalofriante. Que hayan muerto tantas personas en 6 años, 5 años. 60 millones de personas, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, durante este siglo XXI, felizmente no hemos tenido una guerra mundial. Y la verdad es que la cantidad de personas que han muerto en guerras en el siglo XXI es mucho menos que antes. ¿Ya? El siglo XX fue tremendamente sangriento. Hasta el momento, y claro, estamos recién 20 años en este siglo, pero hasta el momento las guerras no han cobrado tantas vidas. Pero hay el potencial para muchas más muertes, por 2 razones. En primer lugar, las armas son más sofisticadas todavía, y más naciones tienen más armas. Y la población mundial también ha crecido. Así que esto de guerras es una bomba de tiempo, si me permiten usar esa metáfora, ¿ok? Es una bomba de tiempo esto de guerras. Ahora, ¿dónde hay guerras hoy en día? Ya, a ver, pueden
gritar, pueden decir, ¿ya? Una guerra en la que todos sabemos cuál es. Rusia contra Ucrania. Yo me enteré que en el año 1930 pasó exactamente lo mismo. Rusia invadió Ucrania, 1930. En realidad, si vas a Wikipedia, vas a encontrar que los rusos y los ucranianos han estado peleando por siglos. Al momento han muerto como 30, 40 mil personas. En los años 1930 murieron 8 millones, mayormente por hambruna. ¿Ok? 8 millones de personas murieron cuando Rusia invadió Ucrania en el año 1930, mayormente por hambruna. Lo menciono por lo que ya se está vociferando hoy en día y que no todos se están tomando en serio del peligro. ¿Ok? Vamos a ver ahí en un momento. Pero ahí hay una guerra, Rusia contra Ucrania. ¿Qué otras guerras hay hoy en día? ¿Qué otras guerras hay hoy en día? ¿Perdón? Afganistán, ¿ok? Afganistán han estado peleando los rusos primero, los americanos después, y ahora hay también una suerte de guerra civil entre los talibanes y el Estado Islámico. Así que Afganistán es un lugar también de tremendas peleas y guerras, y ahora Afganistán está en una crisis alimenticia que podría producir millones de muertes por hambruna en Afganistán, como consecuencia de las guerras y lo que vino después. Muy bien, otro lugar. Ucrania, Rusia, Afganistán, ¿qué más? Perdón, fuerte. Irak, ¿ok? Ya toda esa zona, Irak, Irán, Turquía, Siria, una zona muy inestable. Después de la guerra civil en Siria, se extendió hacia otros lugares también, involucrando varios países. Ya todavía hay muchas tensiones en Irán, Irak, Siria y Turquía, con el potencial de muchas más muertes. En la guerra civil en Siria, 400,000 personas murieron. Pero el problema en Siria no fue simplemente 400,000 muertos. El problema mayor en un sentido fue la cantidad de refugiados. 8 millones de sirios tuvieron que abandonar su país, 8 millones, como resultado de la guerra. Así que estamos viendo este gran problema, guerras y las consecuencias. Muy bien, ¿qué otro lugar hay guerras hoy en día? China con Japón, bueno, hay tensiones, ¿no es cierto? La China está aumentando su poder bélico. No sé si se enteraron, pero estos días en China han lanzado un nuevo portaaviones. El primer portaavión construido por los chinos. Ya tienen 3. Así que la China es el país con más portaaviones en todo el mundo, aparte de los Estados Unidos. Quizá Rusia, pero China está creciendo tremendamente en su poder bélico. China acaba de entrar en acuerdos con varias islas del Pacífico, porque la China quiere extender su control en toda la zona del mar sur de la China y todo el Pacífico. Australia está muy nervioso. Australia ha ordenado pedido de nuevos submarinos de última generación para hacerle frente a la China. Pero ¿cuál es el país que está más nervioso por la China? Taiwán. Porque se podía repetir fácilmente la historia. Rusia invade Ucrania y China podría invadir Taiwán. China está mirando a ver qué hace el resto del mundo con el asunto de Ucrania y Rusia. Y la verdad es que no se han metido mucho. Eso da la idea a los chinos que si invadimos Taiwán, el resto del mundo va a gritar, vociferar, reclamar, etcétera, pero no van a hacer nada más. Así que hay todo un potencial terrible de una invasión a otro país de Taiwán por parte de los chinos. Así que estar mirando ahí. ¿Qué otra parte del mundo también está muy movido hoy en día con guerras? Corea del Norte, ¿no es cierto? Con sus armas nucleares,
están experimentando con nuevos misiles intercontinentales y se están preparando para otra prueba nuclear. Así que el mundo está en mucha zozobra por lo que ese líder de Corea del Norte podría hacer. Muy bien, ¿algo más? Ya, toda la zona de Israel frente a los países árabes es una situación latente. No se escucha mucho hoy en día porque los demás problemas son más fuertes, pero hay algo latente también en Israel. Muy bien, Pakistán y la India, grandes rivales y ambos son potencias nucleares. Así que la India está reclamando parte del territorio de Pakistán y hay tensión por Kashmir. Así que hay toda una situación bélica ahí también en potencia con estados con bombas nucleares. Otro lugar, ya la India y la China también tienen una tensión fronteriza. Lo interesante ahí es que hay un acuerdo de no usar armas. Así que en las Himalayas, los chinos y los de la India están enfrentándose, pero se pelean, se tiran hacia el abismo, pero no pueden usar armas, ¿ok? Pero todavía es una situación que podría incrementarse significativamente en otra guerra. Muy bien, se ve que no se conocen bastante. ¿Qué del África? Situación en África. Ruanda, no tanto Ruanda, aunque hubo eso antes, pero hoy en día, más lo que es Etiopía, hay una guerra civil en Etiopía con la provincia de Tigray, que está queriendo independizarse, hay muchos muertos ahí ahora. Sudán, la guerra civil en Sudán. En los países de Nigeria, Níger, Mali, hay el Estado Islámico, también en Mozambique. Así que el África se está desestabilizando también por el Estado Islámico. Perdieron en Siria y el Estado Islámico se extendió al África. Y aunque no escuchamos mucho en las noticias aquí en América Latina, hay un gran problema de guerras y rumores de guerras en varios países africanos que coincide con hambrunas también. Así que hay un potencial ahí de muchas muertes por lo que está pasando. Así que, hermanos, lo que el Señor Jesús dice es muy cierto. Hay guerras y rumores de guerras y el potencial para muchas muertes. Y como creyentes, eso debe preocuparnos. En primer lugar, obviamente, por ser una señal del tiempo, pero también para orar. Que Dios tenga misericordia. Que la gente pueda buscar a Dios en medio de tantas tensiones. Pero volvemos a Mateo 24. Vamos a ver otra área que el Señor menciona aquí. Vamos al fin del versículo 7. ¿Qué otro problema hay aparte de guerras? Dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ok? Así que 3 cosas que el Señor Jesús menciona aquí. Pestes, hambres y terremotos. Vamos a empezar con pestes. ¿Ya? Una segunda categoría de señales de los tiempos es lo que podemos llamar pestes y plagas. Yo me puse a pensar, ¿cómo definimos eso? ¿Cómo definimos una peste o una plaga? Podemos decir en la siguiente manera. Es un conjunto de elementos orgánicos en la naturaleza que afectan la vida humana. ¿Ok? Un conjunto de elementos orgánicos, ¿ya? Plantas, animales, virus, bacteria, todo eso que afecta la vida humana. Y el Señor Jesús aquí dice claramente, van a haber pestes en todo el mundo, diferentes partes del mundo. Ahora, pestes como las guerras no es nada nuevo. A ver, ¿quién sabe cuál ha sido la peste más mortífera? A lo menos en porcentaje de muertes, la peste más mortífera de la humanidad. Muy bien, la peste negra o la peste bubónica, el siglo XIV. Dicen que una quinta o cuarta parte de Europa murieron, ¿ya? Increíble, quería mostrarles un mapa de cómo se extendió la peste bubónica. Empezó en Rusia
y a través de los marineros y las ratas en los barcos se extendió hacia Europa y se expandió por Europa y no podían pararlo. Y murió una quinta parte de Europa. Eso ha sido en porcentaje la peor peste que la raza humana ha conocido. Vino después, el siglo XX, la gripe española, que mató quizá más personas que la peste bubónica, pero menos en porcentajes. ¿Okay? Pero la gripe española también fue algo bastante serio. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras pestes o plagas podemos mencionar esta noche que han causado mucho estrago? En primer lugar, el VIH, el SIDA. Empezó en el año 1960 y se ha extendido. Al comienzo del siglo XXI hubo una explosión de SIDA y mucha gente ha muerto. En total, 80 millones se contagiaron. Hasta el momento, 80 millones se han contagiado y 40 millones murieron. 50%. En COVID, ¿qué porcentaje murió? 1%, 2%. SIDA, 50%. Wow, eso sí que es muy serio, ¿no es cierto? Ahora, están controlando el SIDA a través de varios medicamentos, pero todavía es latente. Y en el África ha sido devastador el SIDA. La cantidad de niños huérfanos porque ambos padres murieron de SIDA. Familias donde solo quedaron los niños. Y en algunos casos que yo leí, niñas o niños de 12 años era mamá o papá para sus hermanitos. Tener que buscar cómo sobreviven, cómo trabajan y recogen dinero para cocinar. Una niña de 12 años con sus hermanitos de 10, 8, 6, 7, ambos padres han muerto. A veces los abuelos también murieron y los tíos no quieren saber nada con ellos. Uganda, Sudáfrica. Trágico lo que ha pasado con el SIDA. Obviamente para nosotros estamos más familiarizados con el COVID. Y el COVID ha sido una pandemia que ha parado todo el planeta Tierra, increíble. Es la primera pandemia que realmente ha encerrado a la raza humana en sus casas. No han muerto tantas personas, ya 6 millones han muerto, que en comparación con SIDA es mucho menos. Y la gripe española, etc. Pero lo que tiene a los científicos preocupados es lo siguiente. Esta pandemia muestra la rapidez con la cual puede llegar una pandemia. Desde que empezó el COVID hasta que se volvió una pandemia, que pasaron 3, 4 meses. En 3 o 4 meses se extendió por todo el mundo y el mundo tuvo que paralizar por 1 año y medio más o menos. Los científicos estaban diciendo, este es un problema. Nadie lo tomaba en serio. Hoy en día, el peligro es que podría haber otra pandemia, pero con un porcentaje de muerte mucho más elevado. Dios ha tenido misericordia con solo 1%. Pero el ébola es un virus en África que tiene como 60% de mortalidad. 60%. ¿Te imaginas si eso se expande por todo el planeta? El gran temor de los científicos es el siguiente. En la jungla, en la selva tropical, hay toda clase de virus en los animales. Que los animales tienen inmunidad. Y como nadie vive en la jungla profunda, no nos afecta. Pero ¿qué está pasando? Están cortando los árboles. El proceso de deforestación. ¿Y eso qué implica? Que los seres humanos se están acercando más a esas partes de la jungla tropical donde están esas enfermedades mortales.
Y dicen, solo es asunto de tiempo, que algún bichito pique a algún ser humano y le transmita un virus que se reproduce en el cuerpo humano y se vuelve una pandemia. Están advirtiendo lo que Cristo dijo aquí hace 2000 años. Hoy en día los científicos lo están corroborando. Así que como creyentes también es importante estar alerta a todo esto, no para entrar en pánico, simplemente para poder leer las señales de los tiempos. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Se acuerdan esa parábola? Mateo 25, las 10 vírgenes. Pregunto, ¿cuántas se durmieron? ¿Cuántas se durmieron de las 10 vírgenes? 5, lo que muchos piensan, ¿no es cierto? Todas se durmieron. O sea, si lees con cuidado, vas a ver, todas se durmieron. Ahora, 5 tenían aceite y 5 no, pero todas se durmieron. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Está diciendo que cuando el Señor venga, hasta los creyentes estarán dormidos. ¿Qué significa eso? Que los creyentes no estarán alerta a lo que está pasando, no estarán leyendo las señales de los tiempos. Así que hermanos, por eso estas charlas son muy importantes, para refrescar nuestra memoria, para que lo tengamos en nuestras mentes, ¿ya? Que no nos quedemos dormidos, estemos siempre alerta a las señales de los tiempos. Muy bien, ¿qué más podemos decir esta noche de catástrofes mundiales? Catástrofes mundiales. Una catástrofe mundial es la deforestación. Esto es parte de todo un conjunto de catástrofes que podemos ubicar bajo el título de la destrucción del medio ambiente. ¿Ok? Lo que la raza humana está haciendo es destruir el medio ambiente. Les hago recordar, hermanos, las 4 trompetas que leímos. Apocalipsis 8. ¿De qué trata? La tierra, el mar, los ríos y el sol y la luna y las estrellas. En otras palabras, los medioambientes, todos los ecosistemas del planeta Tierra, en las 4 trompetas. De igual modo, en las 4 copas de ira, capítulo 16, el medio ambiente. En las trompetas es una tercera parte del medio ambiente afectado. Las copas de ira, la totalidad del medio ambiente que está afectado. Vamos a ver esta noche por dónde vamos, la raza humana por dónde va en estos temas. Empecemos con la deforestación. Una vez más hay que reconocer que la deforestación no es nada nuevo. En mi país, en Inglaterra, hace 1000 años, Inglaterra estaba casi totalmente cubierto de bosque. Toda Inglaterra cubierto de bosque. Vas a Inglaterra ahora, ya no hay bosque. Lo han cortado casi todo. 90% de los bosques originales de Inglaterra han sido cortados. ¿Para qué? Para construir casas. Como la población fue creciendo, había que tumbar los árboles para construir casas. Para cocinar y para construir barcos. Cuando Inglaterra empezó a crecer como potencia mundial, había una fiebre de construir barcos y empezaron a tumbar los árboles. Gran Bretaña ha quedado ahora casi sin bosque. Eso es cierto de toda Europa. Hace 1000 años, 80% de Europa estaba cubierto en bosque, 80%. Ahora es 34%. ¿Qué significa eso? Que en Europa ya se ha cortado más de la mitad de los bosques. ¿Qué dicen las trompetas? Una tercera parte. Estamos acercándonos a eso en el asunto de la deforestación. Lo nuevo hoy en día, el siglo XXI, lo nuevo es donde se está dando esa deforestación. En África, en el Asia y en América Latina, la Amazonía, ¿no es cierto? Tremenda deforestación en la Amazonía. ¿Saben ustedes una estadística interesante? Cada segundo se corta el equivalente
de una cancha de fútbol de árboles, cada segundo. Increíble. ¿Te imaginas durante esta noche qué extensión de territorio se habrá cortado de bosque? Cada año es el equivalente al país de Suiza. ¿Ya? Imagínate el país de Suiza y cada año van cortando ese territorio. Va sumando Suiza más Suiza más Suiza cada año y pronto no habrá Amazonía, ¿no es cierto? Se va a cortar todo. Se calcula que en los siguientes 77 años, ¿ya? La vida de algunos de los más jóvenes esta noche. Ya no habrá Amazonía en 77 años. Nada. Todo será cortado. Quizás antes, porque el proceso está acelerando. Y un peligro es el siguiente. Cada día en la Amazonía, cada día se pierden 137 especies de animales y plantas. No individuos, especies enteras. 137 cada año. Cada día. Y yo no sabía, pero muchos farmacéuticos dependen de la biodiversidad en esos bosques tropicales. Así que quedaremos sin medicinas. ¿Te imaginas el impacto en la raza humana cuando tienes una sobrepoblación, pero no tiene medicamentos? Si quieres saber lo que va a pasar, anda a Sri Lanka esta noche, a Sri Lanka. Sri Lanka ha quedado sin medicamentos por la crisis económica. El primer país que esto ha pasado. Los hospitales han quedado sin medicamentos. Algunos médicos tienen un poquito y dan lo que tienen para salvar a algún paciente u otro, pero en los hospitales en Sri Lanka ya no están quedando medicamentos porque no tienen dinero para comprar. Y están diciendo que es el primer país que ha tenido el impacto grande de la guerra de Ucrania y Rusia, Sri Lanka. Pero hay muchos países que están con el potencial de algo parecido. O sea, hermanos, estamos viviendo días catastróficos. Y como evangélicos tenemos que saber lo que está pasando para leer las señales de los tiempos y prepararnos para lo que se nos viene en los días venideros. Eso es deforestación. Hay que sumar ahora el calentamiento global. Porque cuando cortas los árboles, ¿qué pasa? Los árboles producen el oxígeno, ¿no es cierto? En la noche, los árboles absorben carbono dióxido. Y si cortan los árboles, habrá menos oxígeno y más carbono dióxido. Y el resultado es calentamiento global. Para que entendamos lo que es calentamiento global, es como poner una frazada alrededor del planeta Tierra y se va calentando y calentando y calentando. Me imagino que ustedes, todos sabemos en verano. ¿Cómo te sientes en verano cuando estás en la cama, estás bien arropada y despiertas a las 2 de la mañana sudando? ¿Qué haces? Sacas la frazada, ¿no es cierto? O te sacas la ropa. Felizmente, puedes bajar la temperatura. El planeta no puede quitarse la frazada. Y el resultado es calentamiento global en todo el mundo. Iba a mostrarles una imagen de una franja que va desde el África hasta Indonesia. Y dicen los científicos que hay 1.000 millones de seres humanos ahora viviendo en una parte del mundo donde el calor es mortífero. ¿Ok? 1.000 millones de seres humanos viviendo en una parte del mundo donde la temperatura es mortal. Es decir, la temperatura sube a 40, 45 o 50 grados centígrados. Y el ser humano no puede vivir a esa temperatura. Pero ¿qué haces si estás en la India
y la temperatura sube a 50 grados. Y no tienes cómo refrescarte. La gente muere de calor. En Inglaterra, cuando llega una ola de calor a los 30 grados, en Inglaterra a los 30 grados, mueren miles de ancianos, porque el cuerpo de un ancianito no soporta tanto calor. En Francia ahora, ayer en Francia llegó 42 grados, ayer en Francia. Es igual en España. Hermanos, el ser humano ha subido la temperatura del planeta Tierra a un nivel sofocante, mortal. Y lejos de mejorar, en los siguientes años, esto va a empeorar. No hay forma de pararlo. Estamos todo el tiempo consumiendo más petróleo, quemando más árboles y estamos aumentando el problema. Y no hay forma de pararlo. No hay un switch que puede poner off y todo baja. No, es imposible. Así que la situación está afectando tremendamente. Y estamos viendo cambios climáticos, porque todo el planeta tiene un sistema de redistribuir el calor, ¿ya? El aire y las corrientes marítimas son lo que redistribuyen el calor. El día que eso se detenga o cambie, van a haber cambios catastróficos. Dios ha creado el planeta Tierra para que pueda autorregularse la temperatura. Pero si sube la temperatura demasiado, la cosa puede colapsar. Por ejemplo, Inglaterra, si miras un mapa y pones Inglaterra y miras al otro lado del Atlántico, al mismo nivel, la misma latitud de Inglaterra, tienes Canadá. En invierno, en Canadá, se congela todo. En Inglaterra en invierno no se congela nada. ¿Por qué? Si están al mismo grado al norte. Hay una corriente marítima que va del Caribe hacia Inglaterra y lleva agua cálida del Caribe para que Inglaterra no tenga inviernos tan crudos. Esa corriente marítima está en riesgo de colapsar. Los científicos dicen que cada año va bajando la velocidad de la corriente. Una corriente masiva de agua que ayuda a Inglaterra y los países del norte de Europa a no ser tan fríos. Si esa corriente marítima dejara de funcionar, dos cosas van a pasar. Inglaterra, Alemania, los países escandinavos se van a congelar. Y América Latina va a hervir, porque todo el calor va a quedar en el Caribe y hasta el Perú lo vamos a sentir. Hermanos, esto es lo que está pasando hoy en día. Es importante que sepamos, como creyentes, Dios ha advertido al mundo lo que va a pasar y está pasando y tenemos que saber estas cosas. Eso nos lleva a un tercer punto que tiene que ver con sequías, inundaciones y tormentas. Porque obviamente cuando vas calentando el planeta Tierra, lo que va a producir es más y más sequías. Y hay parte del mundo ahora, en África especialmente, pero también en Estados Unidos, también en Europa, que ha dejado llover. Ustedes saben que el clima en Trujillo ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora hace más frío. Somos parte de este proceso mundial. A nosotros nos ha tocado más frío. A veces llueve un poco más, ¿no es cierto? En muchas partes del mundo es al revés. Es más calor y menos lluvia. Y claro, la gente ahora encuentra dificultad en sembrar. Por ejemplo, parte del problema que tenemos a nivel mundial no es solo la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ha congelado la exportación de maíz, trigo, aceite, girasol, etc. Pero la India también han decidido prohibir exportación de harina de la India. ¿Por qué? Porque en la India la combinación del calor y sequía hace que la India no pueda alimentarse a sí mismos.
Así que la India ha decidido prohibir la exportación de harina. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que va a pasar en Perú en unos meses? Cuando las reservas que tenemos ahora todavía de harina a nivel mundial se agoten y ya no se puede comprar y el valor de la harina se dispara. ¿Cuánto es el kilo ahora de harina? A ver, Gracie, más o menos. Tú que sabes estas cosas. ¿Quién sabe? ¿Un kilo de harina cuánto cuesta? ¿Cuánto vale en totus? Lo que sea. $8.60. Ya parece caro, ¿no? Yo compraba 3 o 4, no sé. 3.80. Digamos 4 soles. ¿Qué haríamos o qué vamos a hacer si la harina sube a 12 soles? ¿Cuánto va a costar el pan? Vamos a estar acercándonos a $1 el pan. $1 para cada pan. Esto no es ciencia ficción, hermanos. Estamos acercándonos a cosechar la acumulación de efectos a nivel mundial. La Biblia lo advierte, nos estamos acercando. No quiero ser alarmista, quiero ser realista. Por eso, hermanos, yo les sugiero que en la medida que podamos, estemos ahora comprando alimentos que no perecen, aceite, tallarín, lo que sea, que puede guardar por varios meses. Porque, hermanos, lo más probable es que para el fin del año los precios se van a disparar increíblemente. Así que no gastemos dinero en la vanidad de la vida. Guarda tu plata por lo que se nos viene. Tenemos que estar alertas, advertidos a todo esto, ¿ya? La alianza ya ha dicho a nivel nacional, ha sugerido a los pastores no inviertan más en construcción. Guarden dinero, porque se nos vienen tiempos muy difíciles. Así que, hermanos, hay que estar preparándonos para todo esto. Quería mostrarles una foto muy interesante de el lago más grande del África. A ver, ¿quién sabe? Conocimiento general. ¿Cuál es el lago más grande o uno de los lagos más grandes del centro del África? Centro del África. El lago Chad. Quizás no han escuchado el lago Chad. Pero el lago Chad abarca 4 países. Nigeria, Níger, Mali, Chad y un país más, 5 países. Hace 40 años, ese lago se extendía en los 5 países. Por la sequía, el lago se ha reducido a 5% de lo que era antes. ¿Te imaginas el lago Titicaca desaparecer? Un desastre para el África. La gente que vivía de la pesca, la gente que usaba el agua para irrigación, para el regadío, ya no pueden. Este enorme lago ha desaparecido casi por la sequía. Catastrófico para el centro del África, ¿ok? Estas cosas que están pasando. Ahora, extrañamente, en algunos lugares hay sequías y en otras partes del mundo, ¿qué hay? Inundaciones. ¿Han escuchado las últimas noticias estas semanas en Bangladesh? El monzón ha llegado temprano en Bangladesh. Han muerto muchas personas y 4 millones han sido desplazados. 4 millones. Las chacras de arroz están inundadas y van a perder toda la cosecha. Y uno podría repetir historias así. Los huracanes, habrán escuchado, ¿no es cierto? Los huracanes son más y más violentos, más grandes, más devastadores. ¿Por qué? Por el calentamiento global. ¿Qué pasa cuando tú pones una olla a hervir en tu cocina de gas? Al comienzo no ves nada, ¿no es cierto? Se está calentando, pero no ves nada. Pero el agua está, el calor está moviendo el agua. Si tú podías ver, el agua adentro se empieza a mover. Y llega el momento de hervir.
y ahora ves algo pasar en la olla, ¿no es cierto? Todas las moléculas se están moviendo rápidamente y está hirviendo el agua. Eso está pasando con el planeta Tierra. Estamos calentando tanto el planeta Tierra. Estamos haciendo las masas de aire moverse con más velocidad, más energía, más destructor también. Por eso vamos a ver, van a escuchar más y más huracanes. En México, en Estados Unidos, en otra parte del mundo, en el Pacífico, son tifones, ¿no es cierto? Y tifones afectan Filipinas, Indonesia, Japón también. Todo esto está aumentando. Así que, hermanos, esto es parte también del calentamiento global. Otro factor importante, el deshielo. Quería mostrarles imágenes de un oso polar parado encima de un pequeño tímpano que se está derritiendo y el oso polar no sabe dónde ir. Ya es muy elocuente esa imagen. Los polos se están derritiendo. ¿Quién ha ido recientemente a Pastoruri? ¿Alguien ha ido a Pastoruri recientemente en Huaraz? Nosotros fuimos hace muchos años con la familia. Yo tenía ganas de conocer Pastoruri porque había estudiado geografía en la universidad, había escuchado glaciales, yo tenía ganas de conocer un tremendo glacial. Y llegamos, el bus nos llevó a cierta parte, yo pensaba bajar del bus y ver el glacial. Hay que alquilar caballos, ¿no es cierto? Tienes que caminar tan lejos, porque Pastoruri está desapareciendo. Este problema del deshielo. Y está pasando en ambos polos. El hielo se está derritiendo a una velocidad catastrófica. ¿Y cuál es el resultado? Durante este siglo, el nivel del mar va a subir. ¿Cuánto? ¿5, 10 metros? ¿Qué va a pasar en Huanchaco si el mar sube 5 metros? Desaparece Huanchaco, ¿no es cierto? Desaparece Huanchaco. Y si viene un tsunami y el mar en Huanchaco ya subió 5 metros, el tsunami podría llegar a Trujillo también. ¿Saben ustedes que en Inglaterra hay 200,000 casas en Inglaterra que no pueden tener seguro, no pueden asegurar su vivienda? ¿Por qué no? Porque saben que esas viviendas van a estar bajo el mar dentro de una generación. Y la gente está diciendo, ¿y qué hago con mi casa? No pueden vender su casa, nadie va a comprar esas casas. El gobierno ahora tiene que implementar millones y millones de dinero para ayudar a esas personas, porque sus casas ya no valen nada. En Inglaterra, en Londres puede inundarse. Si el nivel del mar sube 5 metros, Londres queda bajo el agua por el río Támesis. Holanda, la mitad de Holanda desaparece. Hermanos, esto está pasando, hermanos, ¿ya? El mundo está cambiando una rapidez fenomenal. Y se va a cumplir la palabra. Enorme cantidad de muertes por estos fenómenos catastróficos que se van a estar dando en todo el mundo. ¿Y a dónde va todo esto? ¿A dónde van las guerras? ¿A dónde van las pestes? ¿A dónde conduce los cambios climatológicos? Una palabra: hambre. Hambre a nivel mundial. Y hermanos, todo el escenario mundial apunta a una hambruna o hambrunas cada vez más catastróficos. Felizmente en Perú estamos en una parte del mundo donde todavía podemos en la sierra, en la selva, producir alimentos. Pero muchas partes del África no van a poder producir alimentos. Muchas partes de la India no van a poder producir alimentos. Bangladesh va a desaparecer. Y los 8,000 millones de personas en planeta Tierra, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Hermanos, estamos enfrentando una situación terrible. Y aquí en Mateo, solo para mencionarlo, el Señor, ¿cómo termina? Él habla de guerras
Él habla de hambres, Él habla de pestes y al final habla de terremotos en diversos lugares. Terremotos se están incrementando también, más y más fuertes. Hay más población que puede sufrir por un terremoto. Pero no solo el terremoto, el tsunami. En el año 2004, en Indonesia, hubo un terremoto masivo. Generó una ola que golpeó la isla, una isla de Indonesia. En 2 horas, más o menos, en 2 horas, murieron 230,000 personas en 2 horas por el tsunami. Devastador. Hermanos, para terminar esta noche, la pregunta que obviamente nos hacemos es, ¿y por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué lo permite? Lo permite por 3 razones. ¿Cómo explicamos estas cosas? En primer lugar, todo lo que he dicho esta noche se debe a la consecuencia de nuestra forma egoísta y pecaminosa de vivir. Así que no hay que echarle a Dios la culpa de frente. No. El ser humano, la sobrepoblación humana, una sociedad consumista, que compramos y botamos un montón de cosas y gastamos recursos en todo el planeta Tierra. Nosotros mismos, como seres humanos, nos estamos matando por nuestra forma egoísta, pecaminosa de vivir. Y Dios nos alerta. Todo esto es Dios alertando a la raza humana: arrepiéntense, arrepiéntense. Ahora, Dios también lo permite como un anticipo del juicio final. Estas cosas son un anticipo del juicio final. Y Dios también lo permite para llevar al ser humano al arrepentimiento. ¿Saben lo triste? Miren en Apocalipsis el capítulo 9 y el versículo 20. ¿Qué leemos en Apocalipsis 9, el versículo 20? Al fin de las trompetas. ¿Qué dice la Biblia? Cuando la raza humana está sufriendo todos estos estragos. ¿Qué leemos en versículo 20? Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata y bronce. Versículo 21. No se arrepintieron de sus homicidios, sus hechicerías, su fornicación, ni sus hurtos. Trágico, ¿no es cierto? Dios en su misericordia, escuchen bien, Dios en su misericordia permitiendo juicios anticipados para que no se destruyan. Ni aun así el ser humano quiere arrepentirse. Dios envía las trompetas y no se arrepienten. ¿Qué de las copas de ira? Vamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Miren el versículo 9. Apocalipsis 16, el versículo 9. Y los hombres se con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Lo que la Biblia nos advierte, hermanos, entonces es lo siguiente: al acercarnos al fin del mundo, vamos a ver todo esto. Debemos predicar el Evangelio, pero vamos a encontrar que la gente se pone más y más y más dura y no quiere arrepentirse. Ya lo estamos viendo ahora. La Biblia indica que se va a poner peor todavía. Por eso un gran desafío para la iglesia es lo que dijimos esta mañana en la predica: la urgente necesidad de vivir en el poder del Espíritu Santo. La única manera
de lograr salvar a algunos. La única manera de lograr salvar a algunos es si la iglesia vive en el poder del Espíritu Santo. Pero si no vivimos en ese poder, la iglesia no tendrá la habilidad de predicar el Evangelio eficazmente. Y la raza humana va a morir por millones antes del juicio final. Así que, hermanos, esta noche es muy serio. Y espero que puedan llevar esto a sus casas, a pensar, a conversar entre ustedes como familia y prepararnos para los días venideros. Pero no es que Dios sea malo. Dios es bueno. El problema somos nosotros y nuestra forma de ser como seres humanos. Ok, hermanos, el tiempo ha pasado tanto esta noche, así que vamos a dejarlo ahí. Iba a tener tiempo de preguntas y respuestas, pero mejor lo dejamos. Cualquier pregunta que quieran hacer, me pueden escribir a mi WhatsApp o hablar después de la reunión esta noche. Pero gracias por venir, vamos a orar y enseguida vamos a tener anuncios y luego la canción final y terminamos esta noche, ¿ya? En unas semanas tendremos el tercer tema, ¿ya? Nos faltan todavía unos 8 o 9 temas para cubrir todo esto de las señales del tiempo del fin. Vamos a orar. Padre amado, qué interesante que hace 2000 años el Señor Jesús se sentó con los apóstoles y les explicó lo que iba a pasar. Y años después, al apóstol Juan en Patmos, le revelaste más detalles. Y todo esto ha llegado a nosotros en las Escrituras. Padre, gracias por advertirnos y prepararnos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar esto en serio. Y Padre, que tu Espíritu nos hable para saber cómo debemos vivir y testificar en estos tiempos. Solo nos queda, Padre, pedir que tengas compasión, que derrames de tu Espíritu Santo sobre la iglesia, para que podamos rescatar a algunos, a lo menos, antes de los días del fin. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.